la prevalencia de la enfermedad ha aumentado tanto y ha aumentado por el cambio demográfico que hemos tenido, que ya no es nada más un día, sino todo el mes. El 21 pues se quedó, digamos que históricamente como el principal, pero ha crecido tanto esta enfermedad, ha aumentado tanto, es lo que quiero decir, que se ha tomado todo el mes. Y cada año, por parte de la Asociación Internacional de Alzheimer, hay un eslogan o metas o hashtags que se siguen, pues un poco para tener estas metas dentro del awareness o de la toma de conciencia de la enfermedad. Este año es hablemos sobre Alzheimer o hablemos sobre demencia y preguntemos sobre demencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fuera de que tenemos grandes logros después de hace como más de 10 años o 15 con el advenimiento de las terapéuticas blanco, como son los medicamentos de infusión, em, pues reconocer que todavía hasta el 63% del personal de salud afirma erróneamente que la demencia es parte normal del envejecimiento. Entonces, hablar de demencia y preguntarnos sobre demencia o sobre Alzheimer implica hacer un diagnóstico oportuno, implica localizar los factores de riesgo, los factores protectores de la enfermedad de Alzheimer y nuevamente pues reconocer que es un problema de salud pública. Es la segunda enfermedad neurológica con más carga de enfermedad en México y pues absorbe hasta el 85% de los ingresos de las familias que viven con este diagnóstico, bueno, de la persona que vive con enfermedad de Alzheimer, y los costos se pueden elevar hasta más de 100,000 pesos anuales. Entonces, es una enfermedad catastrófica y es una, en ese sentido, en relación a la epidemiología y a la salud pública, y creo que el mensaje debe ser ese, que antes de esperar quizá tener la infusión de un medicamento de terapia blanco, debemos asegurar la correcta como vía de proceso diagnóstico oportuno y posteriormente el seguimiento integral de la persona que vive con demencia y de las personas que los acompañan o de las personas cuidadoras, ¿no? Porque ciertamente el tratamiento pues es integral. Entonces yo creo que esa sería la meta, entender o recalcar que no es parte normal del envejecimiento y poder encontrar los datos incipientes o muy precoces de la enfermedad para poder tratarla y posteriormente pues tener un entorno asegurado o incrementar la política pública para asegurar el cuidado de las personas con demencia. Dijiste muchas cosas sumamente interesantes, pero creo que la que más me llama la atención es este gasto que dices de 100,000 pesos, ¿correcto? Aproximadamente. Sí, ¿En qué se...? superior a Ajá, los 100,000 pesos. Ese claro. es un reporte que salió prácticamente desde que se empezó a hacer el Plan Nacional de Demencia, entonces probablemente estas cifras deben incrementar por todos los cambios económicos que ha sufrido el país, ¿no? Pero los datos que tenemos, gracias a investigaciones que tienen en el INGER y a pues varios pioneros en el desarrollo del Plan Nacional de Demencia, es que es por arriba de los 100,000 pesos, 117,000 pesos mexicanos al año, ¿no? Contando que no van a tener episodios agudos. ¿A qué le llamamos un agudo? Pues que la persona se caiga, se fracture o que llegue por una neumonía, por un cuadro de gastroenteritis, etcétera, porque obviamente esto incrementa más los costos, ¿no? ¿Y en qué se va este gasto? ¿Cuáles son los insumos que se consumen o qué es lo que... ¿Por qué es este gasto, no? ¿En tratamientos? En qué se va? De que nos puedas comentar, evidentemente. Claro, digo, creo que varía mucho también dependiendo del estadio en el que se diagnostique a la persona. Pues entre mayor funcionalidad tengamos o que seamos más independientes, probablemente menos gastos vamos a generar. Lamentablemente, el diagnóstico oportuno en nuestro país es mínimo, entonces muchas de las personas que viven con la enfermedad, con enfermedad de Alzheimer me refiero, llegan a tener situaciones de incrementada dependencia, o sea, que requieren ayuda para hacer las actividades del diario, ¿no? Comer, vestirse, bañarse, transportarse de un lado a otro. Y además se mezcla con copatología. A copatología nos referimos a otras enfermedades crónicas o condiciones de salud que están añadidas aparte de la demencia, como por ejemplo diabetes, hipertensión, apnea del sueño, etcétera. Entonces, la mayoría de los gastos sí son en tratamiento. Diferenciar quizá que el tratamiento no es como tal curativo porque desgraciadamente no existe todavía una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero es el tratamiento meramente antidemencial con fármacos y el tratamiento no farmacológico que incluye el control de las otras enfermedades que ya tienen
más el control, bueno, por ejemplo, terapia de estimulación cognitiva, la psicoterapia, el ejercicio, la rehabilitación y por supuesto todo lo que consume requerir el cuidado adicional que uno no puede hacer pues, por la dependencia, por la discapacidad o las limitaciones en el entorno. Entonces, en eso se va, en eso y en modificar la casa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que vive con demencia y se está desorientando, hay que adaptar el entorno y estos cambios a la casa también cuestan. Entonces, son gastos directos y la mayoría son gastos indirectos. Y por supuesto, no contamos los gastos que tienen las personas acompañantes o las personas cuidadoras, porque de estas la mayoría tiene síndrome del cuidador quemado, de sobrecarga, y por ende también padecen dolor persistente o crónico, también requieren terapia pues psicológica o psicoterapia, también tienen otras enfermedades crónicas. Entonces, eso también genera gastos, ¿no? Entonces, básicamente creo que en eso se va. Ujú. Muchísimas gracias. Esta es una parte muy importante que no tenía contemplada, pero te lo agradezco mucho. Una cosa que sí tenía súper contemplada y tiene que ver con lo que habías dicho de que no hay tratamientos curativos por completo, es que Ujú. en diciembre del año pasado, tengo entendido, la COFEPRIS aprobó un tratamiento para pacientes con fase temprana del Alzheimer, que es el lecanemab, conocido comercialmente como Leqembi, tengo entendido, si no me falla bien la memoria. Cuando salió la noticia, pues muchos medios lo retomaron como algo que probablemente no era, ¿no? Algo como un tratamiento que te va a curar la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que saber al respecto de este tipo de tratamientos que van surgiendo, pero que tienen sus limitaciones y que tienen sus respectivas letras chiquitas, por decirlo de alguna forma? Ujú. Sí, hasta hoy, o sea, con datos como muy duros, podemos decir que no hay un tratamiento curativo que resuelva al 100% la demencia. Las terapias blanco o terapias dirigidas, en este caso, al acúmulo del amiloide, que es la proteína que se acumula de manera anómala o anormal en el cerebro, junto con la proteína tau fosforilada, que es la que causa la enfermedad, pues son, digamos, como una pequeña luz de esperanza, pero hay que tomar en cuenta que cuando ya se acumula el amiloide es porque ya hemos pasado varios años con la enfermedad, aunque quizá no demostremos síntomas. Es por ello que esos tratamientos se utilizan solamente en etapas muy tempranas de la enfermedad y cuando tenemos ciertos biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias que podemos encontrar sea en plasma o sangre o líquido cefalorraquídeo o bien imagen como el PET de amiloide o de tau y que pueden corroborar que sí tenemos la enfermedad neuropatológicamente hablando, es decir, que está el acúmulo de esas proteínas a las cuales vamos a atacar y que no vamos a hacer más daño al poner el medicamento que ataca el acúmulo del amiloide. Entonces, retrasa un poco la progresión de la enfermedad. Sí ha habido disminución en los puntajes de las pruebas que nosotros usamos para la cognición cuando se administra el medicamento, pero es bien importante entender que son en etapas tempranas y en pacientes seleccionados. Leqembi o lecanemab, digo, no quiero mencionar las marcas, es uno de los muchos medicamentos que existen. Actualmente hay más de 200 estudios donde se prueban varias terapias blanco o dirigidas específicamente a sustancias que se están acumulando en el cerebro. Y de las que se aprobaron inicialmente fue aducanumab, que fue aprobado por la FDA, o sea, lo que sería COFEPRIS en Estados Unidos, pero fue una aprobación muy acelerada. Entonces, al mismo tiempo que se aprobó, no pasó ni un año que se retiró por efectos adversos y actualmente solamente se le da seguimiento a sus pacientes, pues para ver que no tengan efectos adversos. Después está lecanemab y donanemab. Lecanemab y donanemab, ambos están aprobados en FDA. Sin embargo, no está aprobado, ambos no están aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, solamente se utilizan en ensayos clínicos, aunque sí se ha mostrado que, por ejemplo, lecanemab ha mejorado los puntajes. Entonces, en este sentido, es eso, comprender que cuando la enfermedad ya está en un estadio moderado a severo, esos medicamentos ya no tienen efecto, de hecho, pueden causar efectos adversos como sangrado o edema, que se llaman ARIA, A o E por los hallazgos que se encuentran en la resonancia y necesitamos tener forzosamente esos biomarcadores e incluso un estudio genético, pues para checar que no estén acumulando amiloide de más, porque si la terapia se dirige hacia eso y tienen amiloide en cantidades enormes, es más probable que yo cause un efecto adverso. Entonces, sí es, digamos, un poco de esperanza en el sentido de que desde que se desarrollaron los medicamentos en pastilla y parche, que sería memantina, ribastimina, galantamina, etcétera,
pues no había habido ningún avance en cuanto a la terapéutica pues en décadas. Entonces, siempre es bueno porque está indicando que la investigación está avanzando. Sin embargo, hay que tomarlo, como bien decías, con un grano de sal, ¿no? No es para todas las personas y también tiene efectos adversos. Y por supuesto hay que considerar el costo. Hay que entender que aunque esté aprobado por COFEPRIS, hasta donde yo tengo entendido, todavía no está cubierto por la Seguridad Social. Entonces, habrá que tomar eso también en cuenta. Pero bueno, nos da una esperanza de que eventualmente habrá más medicamentos un poco más específicos con menos efectos adversos. Al respecto de eso también, y que habías mencionado antes, ¿no? El tema de la detección temprana. ¿De qué depende, no? La detección temprana, cuáles son los signos tempranos, e incluso Ujú. preguntarte que, para aprovechar que estás aquí, si hay alguna manera de prevenir esta enfermedad, que creo que es una de las preguntas frecuentes que se hacen las personas que no se enfrentan a esta enfermedad, pero que incluso tienen antecedentes familiares, ¿no? Que incluso pueden llegar a pensar que es hereditario. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos puntos que creo que fueron más de los que pretendía para una sola pregunta? Sí, igual las voy a anotar aquí para cubrirlas todas, pero bueno, son buenas preguntas. Ok, la primera era acerca de los Los factores signos protectores, tempranos, no, ¿no? los Ujú. signos tempranos. Ok, sí, existen, para empezar, muchísimas barreras que impiden el diagnóstico temprano y muchas de ellas son factores que nosotros llamamos sociodemográficos de la salud o determinantes demográficos de la salud, es decir, inequidades estructurales o sociales que hacen que se perpetúe el estigma. Y lo que comentaba desde el inicio, es sorprendente que en pleno 2025 más del 60%, 63% del personal de salud en México considere que la demencia es parte normal del envejecimiento. Eso impide localizar cualquier alteración en cualquier función cognitiva. También es importante reconocer que por estas inequidades estructurales que tenemos o sociales, pues es más difícil que si alguien no tiene acceso a un hospital de segundo o tercer nivel sea detectado de manera oportuna o que incluso se llegara a diagnosticar porque ni siquiera tiene acceso a los servicios de salud. Entonces, eso sería importante pues recalcar porque hay veces que hay cosas que no dependen de nosotros. En relación a cuando ya tenemos la noción de que la enfermedad existe, y que es importante resaltarlo también en el personal que no es de salud, vaya en la población general, pues es importante recalcar nuevamente que no tiene relación con la edad cronológica, o sea, con las velitas del pastel. Entre más velitas tengamos en el pastel, más probabilidad de que tengamos muchas otras enfermedades crónicas, pero eso no es exclusivo de personas mayores de 65, por ejemplo. También hay variantes en personas más jóvenes. Los datos de alarma sería cualquier cosa que ustedes noten de cambio en su cognición, es decir, en la capacidad de planear, organizar, resolver, organizar o resolver problemas, en la capacidad de recordar cosas, en la capacidad de hablar o incluso cambios sutiles como incremento en las faltas de ortografía, dificultades para leer o entender lo que otras personas nos dicen o dificultades para entender el contexto social o el comportamiento, es decir, esa depresión o ansiedad que no mejora a pesar de que ya fuimos a psicoterapia, de que ya nos está viendo un psiquiatra, esos también son alteraciones iniciales. De hecho, en etapas muy tempranas de la enfermedad de Alzheimer es más frecuente encontrar síntomas que nosotros llamamos no cognitivos o bien conductuales de la demencia, como es ansiedad, depresión y problemas para dormir, insomnio, ¿no? Sueño no reparador o muchas pesadillas, etcétera. Y pues esta queja inicial de siento que estoy batallando un poco más para hacer las cosas que normalmente hacía sin ayudas, como los recordatorios del celular o que mi hijo o mi hija me recuerde que tengo que ir a la consulta, o bien estoy olvidando las tomas de mis medicamentos o dupliqué la toma de mis medicamentos, se me olvidó llegar a la cita del médico, ese tipo de cuestiones, ¿no? Perder las cosas bastante o dificultades para poner atención. Para poder hacer el diagnóstico muy, muy temprano, tendríamos que captar a las personas incluso antes de que existiera esta queja. Esta queja cuando tenemos los puntajes normales en las pruebas de lápiz y papel, pero yo siento que mi desempeño no es igual que el de hace 10 años, se llama deterioro cognitivo subjetivo. Una vez que hay cambios en las pruebas que hacemos de lápiz y papel, lo que se llama evaluación neuropsicológica, se llama deterioro cognitivo leve y cuando requerimos ayudas adicionales ya se llama demencia. En ese sentido, en los estadios tempranos, que son los que son sujetos a tratamientos terapias blanco, tendrían que ser captados cuando tienen esa queja subjetiva, hacer la evaluación completa y luego tener los biomarcadores, que insisto, actualmente son el líquido cefalorraquídeo, en plasma y los de imagen, como el PET.
que detectarían los incrementos en la acumulación anómala del amiloide, que es la relación del beta-amiloide 42-40 y del beta-amiloide 42 con la proteína tau fosforilada en sangre y la tau total. Y en ocasiones la cadena ligera del neurofilamento, que creo que aquí no se hace, pero existe. Y el de imagen, que sería ver la atrofia, o es decir, las áreas del cerebro que se hacen más pequeñas en la resonancia magnética, específicamente en las regiones posteriores, como la precuña, el cíngulo posterior, y en áreas que están cercanas a la oreja, que es el temporal medial, el hipocampo, o bien con un PET, una tomografía por emisión de positrones, que tuviera disminución en estas mismas áreas, si es que es un FDG, en el metabolismo de esas áreas, o si tuviéramos acceso a un petamiloide, que aquí desgraciadamente en México no tenemos, encontraríamos el amiloide en esas regiones. Una vez que se junta todo eso, el paciente puede ser candidato a estos tratamientos y bueno, se llama que está en este estadio pues iniciales, que van del 0 al 6. Pero bueno, básicamente de lo que se trata es esto, que cualquier queja que nosotros tengamos no la tomemos desapercibida y acudamos al especialista. Y nosotros como personal de salud no discriminar la queja por cualquier razón que sea estigmatizante, sea por la edad cronológica, sea por la escolaridad baja o alta, o bien, bueno, insisto, por lo de la edad, o bien cuestiones como patologías psiquiátricas de base, porque también ellos pueden desarrollar demencia. Y Y, me ajá, preguntabas de los factores protectores, que fue una pregunta muy larga. Existen sí. 14 factores de riesgo detectados para la demencia, para cualquier tipo de demencia, que han sido desarrollados por la Lancet Commission. Si se corrigen esos 14 factores de riesgo, se reduce de manera global o a nivel como poblacional mundial el 46% de probabilidad de tener demencia. Pero en Latinoamérica y específicamente en México, si se corrigen esos factores de riesgo, bajamos el 56% de la probabilidad de tener demencia. ¿Cuáles son estos y qué son los que se tienen que corregir? Hay unos que no dependen de nosotros, como la baja escolaridad y sobre todo la calidad de años o la calidad de educación que se nos da. La otra sería hipertensión arterial, el LDL fuera de meta, es decir, el colesterol alto, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, inactividad física, aislamiento social, la calidad del aire, que eso tampoco podemos controlar nosotros, pero también es un factor de riesgo. La hipoacusia o pérdida auditiva y pues básicamente la depresión no tratada también, ¿no? Cada uno tiene diferentes pesos de porcentaje dependiendo la edad en la que se presente y de la población que estemos viendo, pero eso serían como la mayoría. Y en relación a los hereditarios, pues nada más reconocer que particularmente la enfermedad de Alzheimer, la mayoría le llamamos son casos espontáneos, es decir, de 100 personas que viven con enfermedad de Alzheimer, solamente uno es hereditario por herencia mendeliana, es decir, lo tuvo mi abuela, la tuvo mi mamá, lo tienen mis hermanos, lo tienen mis tías maternas. Pero es importante sospecharlo. Cuando tenemos el antecedente de tener al menos dos o más familiares en la misma rama, sea mamá o papá, que han tenido alguna queja de memoria, de lenguaje, atención, es decir, demencia de cualquier tipo, problemas conductuales, y principalmente iniciaron menos de los 65 años de edad, entonces hay que sospechar que hubiera algo que se llama agregación familiar. Ese tipo de personas hay que evaluarlas en una edad más temprana y ya de ahí, si nosotros encontramos un patrón de herencia, los referimos a genética y genética realiza toda la consejería posterior. Mencionabas la calidad del aire y particularmente las grandes ciudades mexicanas, llámese Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Podremos revisar los datos y nos daremos cuenta de que la calidad del aire generalmente no es la mejor, por decirlo de alguna forma. Esto es un factor eh, predisponente en México para que haya como mencionabas al inicio, ¿no? Un aumento de casos particular, porque es también algo que se ha manejado mucho en medios de comunicación, ¿no? El tema de la contaminación del aire como factor de riesgo para el Alzheimer. Ujú. Sí, bueno, insisto, y es algo que nosotros no podemos controlar, pero la contaminación del aire sí es un factor de riesgo para el desarrollo de demencias, de cualquier tipo de demencias. A nivel global me parece que es el riesgo de 1 a 2% y en México particularmente sube a 3%.
Entonces, no es que por el hecho de vivir en un área contaminada sí o sí nos vaya a dar demencia, pero sí reconocer que eso va ligado también a muchas alteraciones a nivel cardiovascular, por ejemplo, o a nivel del sistema nervioso central, a nivel como de la depuración o la limpieza que tenemos a nivel cerebral. Entonces, no es que sea el mayor factor de riesgo de los que nosotros tenemos ya reconocidos para nuestro país. Contaminación del aire es un 3% de riesgo de lo que da de esos 56 que podemos quitar, pero por ejemplo la obesidad es 9%, ¿no? Entonces hay que como que ponderar las dos cosas, pero también pues reconocer que la contaminación del aire no aparece por sí sola, sino que es parte de la manifestación, o diría yo quizá la punta del iceberg, de las condiciones sociales y estructurales que tenemos, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir a una persona que vive en el Estado de México y va a trabajar a Ciudad de México que no utilice el transporte público para que no contamine, ¿no? Pues porque ese día que no va a trabajar, pues va a tener dificultades económicas también. Entonces, muchas de esas cosas no dependen tampoco de nosotros, pero sí van ligadas con otros factores y al acumularse, eso es lo que causa el daño, ¿no? El hecho de tener más áreas contaminadas se relaciona con menos áreas verdes y menos áreas verdes se relaciona con menos cantidad de actividad física afuera, menos actividad física, más obesidad, más hipercolesterolemia, etcétera. Te agradezco mucho por todas estas aclaraciones. Sí quisiera acabar con una en particular que creo que también es importante y que se me fue aumentando a lo largo de esta conversación. Si demencia, Alzheimer, estamos hablando de lo mismo, son fenómenos distintos, ¿no? Para que Ujú. no haya tampoco una confusión, porque tal vez también haya una especie de confusión al respecto. Claro, sí, la demencia es una condición de salud o una enfermedad, un síndrome en realidad propio del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Es un conjunto de manifestaciones o signos y síntomas que afectan la cognición, es decir, la memoria, el lenguaje, la planeación, la organización, las cuestiones visoespaciales, la conducta y el comportamiento, la empatía. Em, la demencia, digamos, es como un término, le llamamos paraguas, es decir, hay muchísimos tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más frecuente de las enfermedades neurodegenerativas que causan demencia, de las demencias. Entonces, para decirlo quizá un poco muy, no sé, brusco, bruto, demencia sería como decir refrescos y Alzheimer decir refresco de cola, ¿me explico? Entonces, el Alzheimer es una demencia, pero no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. Perfectísimo, pues justo como habíamos mencionado, esta entrevista era como para precisar algunos puntos. La idea tampoco es quitarte tanto de tu tiempo y pues creo que con esto tenemos suficiente para hablar antes del domingo, me parece que es este Día Internacional. Si tienes algún último comentario, algo que tengas atorado en el corazoncito que al respecto de esta enfermedad, adelante. ¿Algún mensaje, no? Nada, pues que es importante ponerle nombre a las cosas, entonces hay que hablar tal cual de la demencia, hay que hablar de la enfermedad de Alzheimer y bueno, existen los factores de riesgo, existen también factores que nos protegen de tener deterioro cognitivo y si hubiera que resumirlos en algo muy pequeñito sería mantenerse activo, mantenerse lo más que se pueda haciendo actividades creativas o hobbies, lo que a nosotros nos guste, no aislarse y bueno, ante cualquier dato de alarma o cualquier cosa que ustedes noten que no va normal, hay que acudir a consulta a una valoración. Y evitar los estigmas también podría ser, ¿no? Un poquito al respecto de esta Claro. enfermedad. Y creo que también es buena oportunidad en este tipo de bueno, festividad, de fechas, pues evitar la estigmatización. Sí, exacto, y comprender que la persona es mucho más que la demencia, entonces es difícil, está llena de muchos retos. Un diagnóstico así no afecta solamente a una persona, afecta a todo su entorno y este cambia constantemente. Entonces incluye a los cuidadores, su familia, muchas cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas felicidades por lo que nos comentaban al inicio. Qué gusto tener expertos de este calibre en México y pues nada más que agradecerte por brindarnos estos minutitos de tu tiempo y estaremos en contacto por cualquier cosa o cualquier tema que vaya surgiendo al respecto. Nada más que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, tengan buen día. Muchas Igualmente, que estés gracias muy a los bien. dos.